Esto es BiblioHertz. El espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Agradecemos este magnífico equipo que es nuestra productora Nancy Medellín. Tenemos a David Magallón atrás en los controles que nos ayuda a que ya nos veamos de esta manera también. Así que saluda a Tania, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sam, pues feliz de que ya tenemos esta nueva imagen y que cada vez nos pueden conocer un poquito más. Y pues bueno, como ya saben, hoy es día de la fusión. Y esta sección se trata de conocer y sumergirnos en historias increíbles, siempre de muy buenos libros sugeridos por nuestros invitados. Y por supuesto que hoy traemos una historia, un libro que nos va a dejar llorando de dolor, llorando de desamor. Pero bueno, vamos a seguir conociendo esta historia. Y pues sin entrar en muchos detalles, todos ustedes, ¿qué se imaginan cuando escuchan comida mexicana, no? Algún platillo, la receta de algún platillo. Y ahora, ya después de esto, imagínense trasladarse hasta Piedras Negras, Coahuila, y en la época de la Revolución, con toda esta historia y todos estos manjares culinarios de la cocina mexicana. Pues como dijo Tania, ya saben, esta es nuestra sección desde el libro y la savia de los libros. Esta fusión que nos encanta, hablaremos del libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel y así como la adaptación de esta novela que está bajo la dirección de Alfonso Arau. Y pues en su momento, cuando se hizo esta fusión, como un dato curioso, ellos estaban casados, entonces sentimos que fue un acercamiento más directo, ¿no? A lo que quería la escritora al estar casada con el cineasta. Pero para platicar sobre todo esto, tenemos a la doctora Fabiola Torres, al doctor José Antonio Forzán. Recuerden que la doctora Fabiola Torres, quienes no han tenido el placer de estar en la sección, es la coordinadora de planeación institucional, Dirección de Efectividad y Servicios Institucionales, y al doctor José Antonio Forzán, que es el coordinador de la maestría en responsabilidad social presencial. Entonces los saludamos, doctora, doctor, ¿cómo están el día de hoy? Hola, Sam, Tania, mucho gusto saludarlos. Pues muy bien, ya con mucho entusiasmo de platicar con ustedes este libro maravilloso que les tenemos el día de hoy, Como agua para chocolate. Pues me da mucho gusto compartir este regreso del puente vacacional con todos ustedes. Me da también mucho gusto saber que ya están allá en la cabina y pues nosotros seguimos en esta transmisión casi internacional a través de Zoom. Así es, doctor. Muchas gracias. Nosotros también ya estamos muy contentas de estar aquí y sobre todo que la edición pasada que tuvimos de la fusión, Sam no pudo acompañarnos, pero ya por fin está con nosotros y pues vamos a disfrutar de esta maravillosa historia. Empezamos recordando que esta historia ocurre en la época de la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila. Y pues bueno, en aquel tiempo el manifiesto de tradición siempre estuvo presente, ¿no? En todos los núcleos familiares mexicanos y así es como lo vemos específicamente en el contexto que nos muestra esta novela. La novela la protagoniza la familia de la Garza, una típica familia dura, conservadora, la encabeza la madre, doña Elena, que es madre justamente de estas tres jovencitas, Gertrudis, Rosaura y Tita, y bueno, la tradición por la que se rige esta familia. Y pues esta tradición va de que la hija más pequeña debe quedarse en casa a cuidar a su madre toda su vejez hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, Dan, ¿por qué no nos platicas un poquito más, un contexto chiquito para poder empezar a platicar de esta historia? Sí, pues Tania ya nos dio un pequeño adelanto, este pequeño contexto antes de que la doctora nos lea unos fragmentos, platiquemos de la adaptación con el doctor, pero aquí justo es un poco conocer los personajes, este desarrollo de esta historia para dar pie a todas las situaciones, circunstancias
que va a vivir Tita, porque ella es nuestro personaje principal y en todo lo que se va a ver envuelta durante pues esta novela, que platicaremos también un poco del formato en que está escrita. Así que, pues no sé, doctora, queremos empezar a conocer un poco de esta historia. ¿Le parece si comenzamos donde entra la historia y todos estos sabores, los olores y el por qué el olor de esta cocina mexicana? Podemos leer un poco el primer fragmento. Claro que sí. Vamos a escuchar ahora pues el primer capítulo, donde nos presenta además a Tita, que es nuestro personaje principal, y cómo es que adquiere o de dónde viene la adquisición de esa habilidad para la cocina, y además tenía un don muy particular, ¿no? Entonces, vamos a leer este primer capítulo. Tortas de Navidad. Manera de hacerse. La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad, sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideo que se estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal, rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar por bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació, pues cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena de la impresión se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se la sabía de todas respecto a la cocina y a muchas otras cosas que ahora no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Por tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina y entre atoles y tés creció de lo más sana y rozagante. Es de explicarse entonces el que se le haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina. Cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar a las gallinas, o cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena, ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Y bueno, esta es la presentación, la introducción a nuestra historia y al personaje principal, que es Tita. Así es, doctora. Pues con esta pequeña introducción vamos conociendo a Tita, cómo nació, un poco la razón detrás de este amor por la cocina y que como vamos
como se va a ir viendo después en el libro y tanto en la adaptación, cómo le encanta y cocina, la verdad que yo digo, qué rico esta cocina que a veces ya no nos da tiempo por nuestra vida tan ajetreada de preparar unos platillos así tan ricos, tan típicos mexicanos. Doctora, con esta pequeña entrada, esta, digamos, podría ser introducción a todo lo que va a tratar, creemos que es una novela de amor, desamor, habría solo de comida. ¿Cuál sería la perspectiva de entrada para que nuestros radioescuchas puedan comprender qué es lo que les espera? Pues yo creo que hay un poquito de varias cosas, ¿no? Sin duda hay una historia romántica en el fondo, que es esta historia de Tita y de Pedro, que se convierte en un amor imposible, ¿no? La mayor parte de la novela, porque pues ella no se le permite el matrimonio. Y bueno, Pedro se casa con su hermana, acepta casarse con su hermana para estar cerca de Tita y tienen una serie de encuentros y de desencuentros hasta el final de la novela. Pero también creo que es una novela que nos permite asomarnos a las costumbres de aquella época en el norte de nuestro país, de la época de la Revolución. Entonces podemos decir que es costumbrista en ese sentido y a la gastronomía mexicana, ¿no? Entonces tiene esta novela una particularidad que es cada capítulo nos habla de un platillo y la escritora teje magistralmente los ingredientes, el procedimiento de la receta con los acontecimientos de la vida de Tita que nos está presentando. Entonces yo creo que podemos encontrar un poquito de todo, sin duda es una historia de amor y el trasfondo que tiene la historia, pues me parece que es realismo mágico, ¿no? De pronto este hecho de que si Tita está cocinando y se siente triste, pues los alimentos captan esa sensación, esa emoción, y los comensales se contagian de la tristeza de Tita, ¿no? Entonces es una parte de realismo mágico que también permea todas las recetas y los acontecimientos. Así es, doctora. Y justo algo que nos encanta es, siempre escuchamos como nos dicen, no, es que no te queda igual a mi mamá, no, no te queda igual. Y nunca queda igual aunque sigas una receta al pie de la letra. Y yo creo que es eso, este cariño, este amor que tiene la persona al cocinar, hasta si ese día estabas enojada, es lo que nos da a entender un poco el cocinar de Tita. Entonces, esto nos pareció realismo mágico, pero pasa en la vida. Hasta hay un dicho por ahí que dicen que si estás enojada, los tamales no se te van a cocer. Sí, es cierto, de alguna manera cada quien le imprime su sello particular al platillo. Algunos tienen más habilidades que otros para cocinar, ¿no? Tienen una habilidad para detectar en qué cantidad va la sal, ¿no? A algunos se les pasa, a otros les falta y unos quedan en su punto. O se ha cocinado tanto un platillo que hay tal dominio ya que si alguien de primera vez lo cocina, pues probablemente no le quedará de la misma manera. Entonces, sí, efectivamente, aunque tengas una receta de fondo, seguro sabrá diferente dependiendo de quién lo prepare, ¿no? Así es. Y así complementando lo que comentó Sam de también si estás enojada, pues la salsa te sale muy picosa. Estas analogías muy chistosas que tenemos en la cultura mexicana de poner emociones en la preparación de la comida van mucho de la mano con la temática de este libro, ¿no? Y doctor, ¿usted cree que Alfonso Arau, al ser esposo de Laura Esquivel, la autora, ayudó a plasmar mejor la visión que tenía ella para la ambientación de su obra y todos los personajes que la protagonizan en su adaptación al cine? Sí, bueno, yo creo que si no lo hacía bien no le iba a tocar cena. No, no es cierto. La verdad es que me parece la adaptación una verdadera fortuna. Realmente, cuando hablo de adaptación cinematográfica o de novelas llevadas al cine, es un ejemplo de lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, realmente son piezas independientes, complementarias, pero a su vez muy respetuosas, ¿no? Digo, la mancuerna estaba ahí evidente y además hay que tomar en cuenta que había un presupuesto muy alto para hacerla, ¿no? O sea, es una situación que es evidente dentro de la película. Arau ha hecho otras películas que son interesantes, pero no con con la trascendencia. Bueno, quizás Un día sin mexicanos es también muy interesante, pero también había hecho otras como Calzón sin inspector y demás. Vaya,
no es un director de culto. Y esto también sucede incluso con la propia Laura Esquivel, que no ha encontrado pues este repunte dentro de la literatura, salvo que me quiera corregir la doctora Fabiola con otra pieza, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso sí la adaptación es muy, muy interesante, y además pues fue una de las películas que abrieron este nuevo ciclo de lo que se llamó nuevo cine mexicano de oro, ¿no? Y que ya se acabó, ¿no? Pero ya desde hace algunos años. Pero sí, yo creo que la adaptación es muy, muy buena, ¿no? Y creo que es lo que podemos decir de comentario inicial, si quieren. Sí, la verdad es que creemos que fue una adaptación bastante fiel a lo que es el libro, pero siempre hay esos detallitos que nos encanta y por eso nos gusta leer el libro y ver la adaptación porque nos ayudan todavía a imaginar más allá. Así que también queremos platicar, habíamos hablado del formato, porque vemos que en la portada que también nos mostró la doctora y bueno, en muchas que están a la venta, es que Laura Esquivel pone que ella lo visualiza como una novela por entrega y que incluye un recetario. Ustedes que son expertos en estos temas, ¿nos pueden platicar a todo nuestro foro qué sería una novela por entrega? ¿Por qué le llamo así? Para platicar un poco acerca de el porqué de esto. Fabiola, doctora, si quiere. Sí, bueno, esto me recuerda a mi novela favorita, El Conde de Montecristo, ¿no? Que en aquel siglo justo se estilaba esta novela por entrega, que eran folletines, ¿no? Era como liberar pequeños capítulos o avances de toda la historia, por decirlo de alguna manera, un folletín o en el espacio de un periódico, ¿no? Entonces creo que a lo que se refiere Laura Esquivel es precisamente a que cada uno de sus capítulos es una receta, ¿no? Y está muy bien cerrada y compacta el episodio que nos presenta de la vida de Tita, redondeado dentro de una receta, sus ingredientes y la forma de prepararlo. Entonces, pienso que alude, ¿no? a ese formato de hace ya algunos siglos en que se hacían estas entregas periódicas de la historia, pues que mantenía al público en vilo, esperando que se liberara la continuación para poder saber qué pasaba con los protagonistas, ¿no? Y además súper interesante que sean 12 recetas, 12 meses, 12 capítulos, muy, muy interesante. Pero, ¿qué les parece si en unos momentos seguimos analizando esta historia? Porque ya es tiempo de irnos a un corte en la radio, pero seguimos en la transmisión de Facebook Live. De igual manera, ya saben que si se perdieron alguno de nuestros programas, el que sea, los pueden encontrar todos y cada uno en nuestra página oficial de Facebook, BiblioHertz Oficial. También los pueden encontrar en el canal de YouTube de la biblioteca, nos encuentran como Biblioteca Anáhuac México, o también los pueden escuchar como en formato podcast en Spotify y nos encuentran como BiblioHertz Oficial. Y también aprovechando esta ocasión, los invitamos a ver o escuchar uno de nuestros programas anteriores de la fusión, en donde descubrimos libros con historias increíbles que sin duda los van a dejar con muchas ganas de leer todos y de ver todas las adaptaciones al cine. Vamos a regresar a radio. Antes de irnos al corte, el doctor Forzán tenía un comentario que compartir. Sí, bueno, agarró la guillotina. Sí, no, son terribles, sí. Bueno, no, la verdad es que cometí una pifia radiofónica. Había señalado que el director de Un Día Sin Mexicanos es Alfonso Arau, pero es su hijo, Sergio Arau, que es también parte de Botellita de Jerez, de lo que fue Botellita de Jerez. Y no sé si pudiera comentar un poquito respecto a esta novela por entregas, ¿no? Es muy interesante que en efecto, como bien decía Fabiola, la industria editorial empezó también siendo aliada de la industria periodística y se utilizaban los suplementos dominicales prácticamente, ¿no? O los suplementos literarios para ir haciendo estas entregas, pero es un acierto también de Laura Esquivel precisamente tener estos capítulos alrededor de la receta. Probablemente en la película no se note tanto porque ayuda precisamente la parte visual
a tener otros complementos, ¿no? Pero, y además, pues, también es interesante cómo hay una tradición larga de programas de televisión en los cuales se presentan cómo hacer recetas, ¿no? Entonces, por eso da este sentimiento de nostalgia, nada más que ahora, pues, pues son las sopas estas de plástico que se les pone agua caliente, lo que prevalece en el mundo godín, y sí hay este efecto nostálgico dentro de la película, que refiere también al cine de la revolución, y si quieren luego platicamos sobre eso, pero parece muy interesante. Por supuesto, es una visión idílica de la vida de las haciendas, pero también nos habla de todavía estas costumbres, ¿no? De las mujeres que literalmente se quedan para vestir santos, ¿no? Que ese es el gran tema. Y este arquetipo que también está presente, pues de la Cenicienta, ¿no? De que va a ser explotada por la madrastra o las hermanastras o todas las mujeres malas que la dominan y se le va el amor entre las manos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. No, y además comentar que no olvidemos que nuestra cultura mexicana se teje en torno a la cocina, ¿no? Cualquier plática, cualquier éxito, cualquier fracaso, cualquier celebración es en torno a una mesa y a los platillos de mamá o de la abuela, etcétera. Entonces, es también un acercamiento a estos platillos elaborados que a veces tienen muchos ingredientes o es un procedimiento lento, quizá de varios días para poder elaborarlos, que en el trajín de la vida rápida en la que nos encontramos, pues difícilmente nos acercamos ya a esto que de pronto le llaman ya slow food, ¿no? En medio de toda esta comida rápida que es la que nos está rodeando. Así es. Y bien como comenta doctora, la tradición de festejo y mole para todos, mole para toda la familia, y son días y días de preparación, pero qué bien nos sabe. Y precisamente yo quería preguntarle a ambos, ¿qué opinan sobre que vengan en este recetario todos los platillos que se cocinan alrededor de la historia de Tita? Que bueno, que a veces probablemente algunos los conservemos hasta la actualidad, pero a algunos otros que ya no siguen el mismo proceso de preparación, ¿no? No sé si la doctora quiere ir primero y después el doctor José Antonio. Bueno, creo que es parte del acercarnos a las costumbres de una época, de esta nostalgia también de la que hablaba el doctor Forzán, de la tradición, de la reunión en familia, de estar en torno a la mesa, de disfrutar el preparar de los alimentos y apreciar lo que implica, ¿no? Aquello que te llevas a la boca. Creo que tiene otro sentido que como les mencionaba, en esta época ya no apreciamos tanto, quizá no en las grandes ciudades donde de pronto el ritmo de vida es más rápido, ¿no? Si de pronto vamos a provincia, mi familia es de provincia, pues se aprecia todavía esto, cuando en alguna ocasión especial nos damos el tiempo para recabar los ingredientes que amerita un mole, ¿no? Por ejemplo, y tener todo ese procedimiento que se disfruta porque es impregnar la cocina del aroma de los chiles que se están asando, de los condimentos, etcétera. Entonces creo que es eso, es nostalgia por el pasado, por las costumbres y también un revalorar la maravillosa gastronomía mexicana que tenemos. Doctor. Sí, en ese sentido también hay un elemento muy importante que es la familia, la transformación de las familias. Yo recuerdo las reuniones multitudinarias en mi tierna infancia, ¿no? Y en la adolescencia sobre todo, porque cómo comen los adolescentes, qué bárbaro, que les dan, bueno, están huecos, no sé. Bueno, el caso es que en realidad lo que tenemos es que la comida, como decía Fabiola, tiene un valor simbólico muy importante. Entonces se generaba este espacio de interacción, incluso los comedores eran más grandes, los patios eran más grandes, o había patios, ¿no? Y se lograba hacer esta unión que se ha ido perdiendo incluso por la disminución de los mismos espacios, ¿no? Vemos en la película estas grandes haciendas, esta gran hacienda, en donde literalmente cabe un regimiento y donde precisamente se llevan a cabo pues una serie de acciones militares y sociales que son cruciales dentro de la lógica
Revolución Mexicana. Esta película, que fue de 1992, todavía gozaba de esta cuestión que parece extraña hoy, que son estas grandes reuniones familiares. En las ciudades prácticamente imposible tenerlos, ¿no? Además, había una situación muy importante que se ve también en la película, que a pesar, y en el libro, que a pesar de los secuestros de los militares, el retorno a la casa pasaba por la cocina, ¿no? Hoy por hoy la diáspora de los hijos es mayor, ¿no? O sea, ya cada quien está en distintos países y demás, y si acaso se ven, será para alguna cena navideña o algo por el estilo. Entonces, en realidad, lo que se ve también ahí es que las personas encargadas de los alimentos tenían un valor de conservar la tradición familiar, ¿no? Y lo que hace Tita, a riesgo de spoilear a los sumescuchas, es romper con la tradición, ¿no? Entonces, pues hay este dilema entre lo tradicional y lo moderno, pues bueno, se ve muy reflejado tanto en el libro, que por cierto jamás he hecho una receta de cocina de ese libro, ¿no? Que no es que no cocine ni agua, no, sí, lo intentamos, ¿no? No garantizo el éxito, pero no, eso ya son palabras mayores, no sé si Sí, ustedes, son platillos muy complicados, pero doctor, yo porque no. imagínense nosotros saliendo de la náhuac, ir por nuestra codorniz así, tal cual, Desplumarla. desplumarla, porque si no, no ¿Acaso, sabe igual si se hierve. si acaso van a los pozoles cuyo nombre no mencionaré? Pues hablando de toda esta tradición, de en este momento en el que el preparar la comida con la unión es como este lugar sagrado, ¿no? La hora de comer. Y hablando de estas emociones, vamos a hablar un poco más de la historia de Tita y Pedro. Ya nos comentaba la doctora que es un amor que, a pesar de que ambos estaban correspondidos, pues no puede ser, este amor es imposible. Por la tradición de este tiempo, de ser la hija menor y tiene que casarse con la hermana, que para Pedro era, pues, estaré cerca, ¿no? Este pensamiento de por lo menos estar cerca. Y vemos estas emociones que empiezan esta avalancha con los platillos. ¿Ustedes creen que todas estas emociones que impregna Tita al cocinar, que lo vemos en alguna fiesta que pasa por ahí en la boda, eh, son propiamente, se transmiten al cocinar, es muy de realismo mágico? ¿Cómo ven toda esta parte de estas emociones, ¿no? Que por ahí, igual como dice el doctor, no queremos ahí hacer spoilers, pero que les da una melancolía tremenda por comer un cierto alimento en la boda. Doctora, ¿nos quiere platicar un poco más acerca de esto? Pues, a ver, yo creo que la novela, por supuesto, maximiza el efecto y el poder que tiene esta transmisión de los sentimientos de quien cocina a los comensales, porque es eso, es realismo mágico, perdón, pero sí creo que esto que solemos decir de si cocinas con amor, sabe muy rico, claro, porque en el fondo, si estás cocinando con amor, con cariño para tus comensales, pues hay quizá mayor esmero, ¿no? Mayor atención en lo que estás haciendo, porque efectivamente quieres regalar a través de esa comida una parte de ti, quieres complacerlo, quieres que le sepa muy rico, quieres quedar bien. Entonces hay tal esmero que sin duda quedará mejor si lo haces corriendo sin que tenga un destinatario particular y especial, ¿no? Igual, oye, no hagas la salsa enojada porque saldrá muy picosa. Bueno, si estás enojada, probablemente estás tan en ti mismo que perderás el foco, no tendrás tanta atención en lo que estás cocinando. Entonces creo que va más que del sentimiento que se transmita como si fuera arte de magia, es en la disposición que se encuentra la persona para atender un procedimiento con calma, con paciencia, con detalle, con cuidado de lo que amerita pues la técnica propia de ese alimento, ¿no? Y claro, también de la habilidad. Sin duda hay algunos que pueden decir, yo estoy negado para la cocina y no me interesa probar, y hay otros que, bueno, hacen la receta original y después le ponen de su cosecha y van experimentando con otros ingredientes, y bueno, ahí ya habla de otros intereses y otro tipo de habilidades, ¿no? Pues yo sí creo, yo no sé, yo creo que sí hay una transmisión de emociones en todo lo que hacemos. Digo, no con este grado
pues de magia que está en el fondo, ¿no? Pero se puede ver en distintas películas este valor al proceso de cocinar, ¿no? Porque pienso en Batel, una película protagonizada por Gerard Depardieu, maravillosa, en donde precisamente es un encargado de banquetes, ¿no? Ahí es una maravillosa película. O a lo mejor una más conocida por nosotros, que es Ratatouille, ¿no? En donde Remy, pues realmente manifiesta que la comida, pues no es como decía su hermano, una cosa que se combinaba basura con basura y le sabía igual, sino que realmente hay una serie de sensaciones distintas, ¿no? Que hay que ver cómo se combinan, a diferencia de esta idea de la cocina rápida, que es también parte de la atención de Ratatouille. Y qué lástima que no hay libro, porque podríamos, bueno, sí hay un libro, pero muy mal, hablar de esta magnífica película. Y creo yo que el valor simbólico de la cocina ha servido también para inspirar otra serie de textos, incluso teóricos, ¿no? La línea estructuralista de Claude Lévi-Strauss, que tiene un libro que se llama Lo crudo y lo cocido, maravilloso, que habla precisamente de la civilización en torno a la cocina, ¿no? No solamente la familia, no solamente las querellas familiares, sino toda la civilización tiene que ver con la cocina, y por eso, pues hoy por hoy tenemos una crisis muy fuerte civilizatoria. Y también hay otras, el propio Roland Barthes en Aventuras Semiológicas y análisis de la cocina, igual que Greimat en ¿cómo se llama? La semiótica, no, es de Fontanelle. Fontanelle hace la semiótica de las pasiones, en fin, ya me puedo con el tema, es que tengo hambre. Pero sí, hay una cuestión bien interesante en torno al valor simbólico de la comida y cómo el hombre en general se expresa, ¿no? Y ya para cerrar, recuerdo una vez que un amigo le dijo a la mamá de otro amigo: oiga señora, qué buen sazón tiene su microondas, ¿no? Entonces, no es la cara, los sartenes con cochambre. Los sartenes con cochambre son sartenes con historia, ¿no? Y hoy por hoy, pues como que no nos gusta eso, ¿no? Es todo un tema que habría que analizar si se conserva el cochambre dentro de los sartenes o dentro de las tazas de café. Y porque dicen que en Francia no los lavan para el sabor en los omelets. Ay, no estoy de acuerdo. No, digo, la cosa es que se calientan y con eso se mueren las bacterias. Luego hay ciertos espacios en donde tienen bacterias hasta los garrafones de agua, pero de eso no les voy a hablar el día de hoy porque estamos disfrutando de como huevo para chocolate. Y lo entiendo al 100%, doctora. Todos nos dio hambre leyendo y viendo la película, porque cada que pasa algo hay un platillo distinto. Y precisamente queremos tocar un poquito el tema de quién es el doctor John Brown, cuál es su importancia en esta historia, que bueno, a mí me parece uno de los personajes más tiernos, más que cuidan. Me encanta y ya viendo toda la adaptación que se hizo cinematográfica, también sé que es un actor que quieren muchísimo y que hizo una representación increíble para el personaje, pero también, ¿por qué no leemos un poquito más de este fragmento? Conocemos al Dr. Brown, no sé si doctora nos quiere dar también algunos puntos que le hayan gustado también del personaje, y vamos con el fragmento de esta historia. Claro que sí. Bueno, el Dr. Brown es el pretendiente no correspondido de Tita, digamos que es el médico familiar, y cuando Tita decide rebelarse ante su madre porque está cansada de que la relegue, de que la trate mal, que además le impidió el matrimonio con Pedro, etcétera, pues hay una fuerte pelea entre Tita y la madre. Tita entra en una especie de shock emocional y mental, y es el doctor Brown el que se la lleva, ¿no? Diciendo que la lleva a un manicomio, si mal no recuerdo, pero en realidad se queda en la casa del doctor, y él con mucha paciencia y mucho cuidado espera a que se restablezca. Entonces este fragmento que leeré a continuación nos habla sobre la teoría de la abuela del doctor Brown, que es también uno de los momentos de realismo mágico en torno
a los cerillos. Doctora, ¿y qué cree? Le tenemos una sorpresa porque queremos dejarlos con la intriga. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a leerlo para que se queden pendientes. Pues antes de irnos, quedamos en este fragmentito que íbamos a leer y al final les hicimos el suspenso, entonces dejamos otra vez en manos de la doctora para que nos pueda leer este fragmento. Vamos allá. Como ven, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que a nadie le he confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía al alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío, es el único que podría dárselo. Qué ciertas eran estas palabras. Si alguien lo sabía, era ella. Desgraciadamente, tenía que reconocer que sus cerillos estaban llenos de moho y humedad. Nadie podría volver a encender uno solo. Lo más lamentable era que ella sí conocía cuáles eran sus detonadores, pero cada vez que había logrado encender un fósforo, se lo habían apagado inexorablemente. John, como leyéndole el pensamiento, comentó: por eso hay que permanecer alejados de personas que tengan un aliento gélido. Su sola presencia podría apagar el fuego más intenso con los resultados que ya conocemos. Mientras más distancia tomemos de estas personas, será más fácil protegernos de su soplo. Tomando una mano de Tita entre las suyas, fácil añadió: hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda, pero puede estar segura de que tiene remedio. Tita dejó que unas lágrimas se deslizaran por su rostro. Con dulzura, John se las secó con un pañuelo. Claro que también hay que poner mucho cuidado en ir encendiendo los cerillos uno por uno, porque si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos de un solo golpe, producen un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente. Y entonces, ante nuestros ojos, aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte. Desde que mi abuela murió, he tratado de demostrar científicamente esta teoría. Tal vez algún día lo logre. ¿Usted qué opina? El doctor Brown guardó silencio para darle tiempo a Tita de comentar algo si así lo deseaba, pero su silencio era como de piedra. Y esta es la interesante teoría de la caja de cerillos que nos dice el doctor Brown, todos llevamos dentro. ¿Cómo ven? Ay, no, interesantísima, romantiquísima. Esta analogía a mí me encanta y me encanta cómo la expresa, ¿no? Y me parece muy impactante el hecho de que es muy real que cuando conoces
lo que te apasiona o alguien que te llega a hacer sentir esta pasión, puede que el no estar cerca o no poder realizar esta acción o lo que sea que te haga sentir así, te apague y de verdad humedezca tu queja de cerillos, pero que todo se repara y todo tiene una solución, también es verdad. Me parece muy increíble toda esta analogía y muy acertada por parte del Dr. Brown. Y además que vemos que el Dr. Brown es un personaje, pues no es correspondido tampoco, ¿no? Pero todo un caballero y cómo quiere esta parte de que Tita sea feliz, ¿no? Entonces, habla también de este amor desinteresado, ¿no? De, bueno, si tú eres feliz, yo también soy feliz. Doctor, ¿usted qué le Sí, parece esta parte? Bueno, perdón, no sé, creo que la doctora Fabiola quiere decir algo, Sí, ¿no? adelante, doctor. Bueno, a mí me parece una gran actuación de Mario Iván Martínez en esta adaptación cinematográfica. Mario Iván Martínez, además, es un gran adaptador de procesos textuales, ¿no? Hay adaptaciones de escénicas que hace de los clásicos y hace de Cricri, en fin, es un artista absoluto, Mario Iván Martínez. Entonces creo que la actuación aquí es muy sobresaliente porque además se vuelve el personaje más entrañable de la película, ¿no? Es precisamente este amor devoto, platónico, no correspondido, etcétera, etcétera. Y trae otro elemento que volvemos al tema de las sensaciones, que es complicado incluso llevarlas al cine, ¿no? Hay esta novela del perfume, por ejemplo, es difícil llevar también los aromas a la pantalla y al libro, ¿no? Y en este caso queda un poco corta la idea de los cerillos, pero hay que recordar una cosa, los cerillos, a diferencia de los encendedores, tienen un aroma particular, ¿no? O sea, los encendedores huelen a gas y ya, bueno, a gas, tal. Pero los cerillos tienen una estrategia de contagio aromática, no lo sé, un químico, no lo debería decir, que también nos abarca, es decir, que se moje un cerillo es la imposibilidad de que huela todo un espacio, ¿no? Entonces, y que sirve de vínculo, los aromas sirven de vínculo, y no solamente de la vista nace el amor, sino también del olfato, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante este pasaje que bien leía la doctora Fabiola Torres, pero todo esto precisamente llevado a la pantalla con también una gran... Hay muchas actuaciones maravillosas. Lumi Cavazos hace un papel magnífico, ¿no? Bueno, la mamá ni se diga, ¿no? Que es Regina Torné y Ada Carrasco, que es Nacha, ¿no? O sea, en fin, es una película con muy buenas actuaciones, difícilmente vistas en ese parámetro. Entonces todo funcionó. Yo creo que es una película muy funcional, ¿no? Entonces, pues básicamente les quería comentar eso. Escojan sí, su y es que cerillo como favorito. comenta doctor, la verdad que los actores que le dieron vida a esta novela fueron los más acertados, pero también porque todos los personajes están totalmente descritos y los podemos imaginar y eso ayudó muchísimo a que pudiera haber esta transición en lo que es el cine, ¿no? Desde Gertrudis, ay, Chencha, ¿no? Que era esta acompañante que hay, que la verdad me parece un personajazo. La verdad que el que estuvieran tan bien descritos los personajes, que todos tuvieran sus emociones y todo lo que pasan, hace que pues sean tanto el libro como la adaptación, la verdad, una maravilla. Y hablando un poco ya, que estamos a unos minutos de terminar, todavía nos quedan unos fragmentos, ya hablamos lo que pasa, este amor no correspondido, pero ¿qué pasa? Más o menos creo que son unos 20 años después, ya es una nueva generación y queremos saber qué pasa un poco para que se queden con estas ganas de leerlo y qué más pasa. Así que doctora, ¿nos comparte este último fragmento? Claro que sí, voy a leerlo y bueno, aquí nos vamos a topar con una boda que no es la del Dr. Brown ni es la de Tita, pero sí la de la siguiente generación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar.
El haber logrado la boda entre Alex y Esperanza era el mayor triunfo de Tita. Qué orgullosa se sentía de ver a Esperanza tan segura de sí misma, tan inteligente, tan preparada, tan feliz, tan capaz, pero al mismo tiempo tan femenina y tan mujer en el más amplio sentido de la palabra. Se veía bellísima con su vestido de novia, bailando con Alex el vals. Ojos de juventud. En cuanto a la música terminó, los Lobo, Paquita y Jorge se acercaron a felicitar a Pedro y a Tita. Felicidades, Pedro. Tu hija no pudo haber encontrado mejor partido que Alex en 10 millas a la redonda. Sí, Alex Brown es un excelente muchacho. Lo único malo es que nos va a abandonar. Alex se ganó una beca para hacer su doctorado en la Universidad de Harvard y hoy mismo, después de la boda, salen para allá. ¡Qué barbaridad, Tita! ¿Y ahora qué vas a hacer?, comentó con mucho veneno Paquita. Sin Esperanza en la casa, ya no vas a poder vivir cerca de Pedro. Ay, antes de que te vayas a vivir a otro lado, dame la receta de los chiles en nogada. Se ven exquisitos. Los chiles en nogada no solo se veían muy bien, sino que realmente estaban deliciosos. Nunca le habían quedado a Tita tan exquisitos. Los chiles lucían con orgullo los colores de la bandera, el verde de los chiles, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Estos platones tricolores duraron muy poco tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, los chiles desaparecieron de las charolas. Qué lejano estaba el día en que Tita se había sentido como un chile en nogada que se deja por decencia, para no demostrar la gula. Tita se preguntaba si el hecho de que no quedara ningún chile era signo de que se estaban olvidando las buenas costumbres o de que en verdad estaban espléndidos. Los comensales se veían encantados. ¿Qué diferencia entre esta y la desafortunada boda de Pedro con Rosaura, cuando todos los invitados terminaron intoxicados? Ahora, por el contrario, al probar los chiles en nogada, en lugar de sentir una gran nostalgia y frustración, todos experimentaban una sensación parecida a la de Gertrudis cuando comió las codornices en pétalos de rosa. Y para variar, Gertrudis fue la primera en sentir nuevamente los síntomas. Y bueno, aquí es la boda pues de los hijos de estos personajes principales, ¿no? De la hija de Pedro y Rosaura y el hijo del doctor Brown. Ay, a mí me encantó este final. Yo, cómo deseaba que la boda fuera entre Tita y Pedro. Yo de verdad, ay, pero bueno. De igual manera, ay, yo creo que Tita tuvo este sentimiento de agradecimiento al ya poder haber roto esta tradición y que por fin logró que su sobrina pudiera ser feliz, ¿no? Y bueno, también yo quiero comentar esto. Yo creo que el título de Como agua para chocolate sí hace mucho esta referencia al dicho mexicano, ¿no? Que va por ahí de estar un poquito furioso, molesto, y también creo que indica el estado en que se encuentra la protagonista, Tita, de esta novela, que esto es un agua a punto de hervir en el estado ya necesario para cocinar el chocolate, ¿no es así, doctora? Sí, correcto. Y además hay un capítulo que habla precisamente sobre la rosca de Reyes y el chocolate, ¿no? Y ahí es donde aparece en un momento de enojo de Tita, aparece esta frase que creo que viste muy bien el libro porque creo que está en el imaginario colectivo. Yo creo que todos los mexicanos hemos escuchado al menos una vez en la vida como agua para chocolate. Entonces creo que fue un muy buen sello para la novela, ¿no? Y un poco me quedé con la idea retomando el fragmento anterior y lo que decía el doctor Forzán, no olvidarnos también que todo esto apela a la memoria, ¿no? Julio Llamazares tiene una frase que me gusta mucho, dice, a veces uno cree que todo lo ha olvidado, pero basta un gesto, un sonido, un olor, un tacto repentino inesperado para que el aluvión de la memoria caiga sin compasión. Eso nos pasa con los olores, por eso en Ratatouille, que hacía referencia el doctor Forzán,
qué le pasa a este crítico gastronómico con el que nadie podía, que al probar aquel platillo, pues es un viaje en el tiempo y la textura, el olor, el sabor, lo remonta a la nostalgia a una época de su infancia que fue muy feliz para él, ¿no? Cuando compartía con su madre. Entonces, no nos olvidemos que estamos expuestos a todo este tipo de estímulos que la memoria los guarda y los recrea y es lo que nos permite viajar a nuestro pasado y enojarnos, alegrarnos, molestarnos o sentir nostalgia dependiendo del contexto en el que aquel sabor o aquel aroma llegó a nuestra vida inicialmente. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo somos la memoria, ¿no? Ahí está todo. Doctor, un minutito antes de irnos para despedirnos. Bueno, yo creo que es importante ver y leer Como agua para chocolate, entenderlo dentro de este contexto de sorpresa y sobre todo, lamentablemente, no exploramos toda la tradición de las películas de la Revolución Mexicana, ¿no? Que esta es una más que se suma con otros elementos más precisamente hacia el realismo mágico, pero con una mirada mucho más contemporánea. Entonces, pues habría que leer y ver cine. Gracias, doctor. Pues como siempre está esta invitación a que lean el libro, a que vean la película. También hay por ahí una trilogía. Si tienen la oportunidad, pues no los hemos leído, pero también podremos platicarlos después para ver qué pasa en estas historias. Agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy en el programa, que nos vieron en la frecuencia 1670 de AM, en el Facebook, @BiblioHertzOficial, y los que nos ven en el canal de YouTube o nuestro Spotify. Gracias por seguirnos. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes y también les hacemos la invitación para los que estén tarde en la universidad. No olviden seguir todas las instrucciones para el simulacro que hay a las 7:30, que es muy importante. Así que no se pierdan nuestros próximos programas. Gracias, doctor, doctora, fue un gusto. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take